Ahora con la ayuda de Adrián vamos a ver un poco cómo se va a encarar la campaña acá en la parte más sur de nuestra región, de la región sur de Santa Fe. Y después vamos a ver el tema barbechos y todas las opciones que tenemos tan pronto que ya hemos cosechado. Antes de largar, los voy a dejar con un video de Glencore, que es el auspiciante de este bloque. Glencore Acopio es una unidad de negocio del Grupo Glencore, líder internacional en la provisión de commodities y materias primas para la industria en el mundo. El Grupo Glencore tiene su casa matriz en la ciudad de Baar, Suiza, y cuenta con filiales en más de 50 países. En Argentina, Glencore tiene su sede central en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y oficinas comerciales en Bahía Blanca, Rosario e importantes ciudades del resto del país. En Argentina, Glencore emplea a más de 900 personas, entre las distintas empresas con las cuales desarrolla sus actividades. En Argentina, Glencore tiene una participación destacada en todos los servicios donde interviene: acopio y servicios agropecuarios, exportación de cereales, crushing y exportación de oleaginosas, biocombustibles, molienda y exportación de arroz, petróleo, metales y minerales. En Argentina, para desarrollar sus negocios agrícolas, Glencore posee terminales portuarias en Rosario, Necochea y Bahía Blanca, fábricas de aceite en General Villegas, Deró, Necochea y Bahía Blanca, fábricas de biodiesel en Rosario y Pilar, una red de acopio distribuida por las principales localidades de la Pampa Húmeda y molinos arroceros en Paso de los Libres. Glencore Acopio ofrece soluciones integrales para el productor agrícola y opera a través de plantas de acopio estratégicamente ubicadas. Prestación de servicios agropecuarios, comercialización de cereales y oleaginosas y provisión de agroinsumos, agroquímicos, semillas, fertilizantes, combustibles y operatoria del canje de granos. Glencore Acopio tiene un enfoque de sustentabilidad cuyo objetivo es proteger a su gente, a sus clientes, a las comunidades y al medio ambiente, operando de manera responsable y transparente. Glencore Acopio. Agrosoluciones sustentables. Glencore Acopio. Cultivamos confianza. Buen día a todos. Un poco como ya le explicaban, lo mío va a ser más la visión de cómo lo vamos a hacer al trigo y por qué lo estamos haciendo así. Esto es toda una información que se preparó entre Ricardo Pozzi, Vanessa, Franco y yo. Yo estoy en el CREA Teodelina y en el CREA Ascensión junto con Franco Permigiat, y Vanessa nos ayuda también en todo lo que es el proceso de procesar datos, y también está dentro, lleva adelante un campo del CREA Ascensión. Bueno, el tema es por qué nosotros hacemos trigo. Van a ver que dentro de los dos grupos ocupa un porcentaje muy alto. Hoy hay, a nivel de los grupos, estamos en el 40% y hay muchas empresas que ya tienen el 50% de trigo. Dentro del modelo de rotación que tenemos, el trigo soja es el que mejor margen bruto nos deja en los últimos 10 años. El aporte financiero es muy interesante, el tema de ingreso en diciembre, o sea que es una fuente de apalancamiento. La productividad lograda del doble cultivo es muy un riesgo aceptable, ahora lo vamos a ver. No por hacer el doble cultivo vemos que aumentamos mucho el riesgo, sino dentro de un valor razonable. Nuestro ambiente tiene napa y alta capacidad de retención hídrica, o sea, si no tienen napa, son suelos que tienen capacidad para retener entre 250 y 350 milímetros en los 2 metros. Si salimos con un perfil cargado, la verdad que tenemos el 50% del rinde ya está, del resto me lo va a dar el manejo que yo le haga y el clima. Así que, y
Y dentro de lo que es ambiente con napa, tenemos ambientes que en realidad son un dolor de cabeza, más que un beneficio, es contra lo que más estamos luchando todos estos últimos años, y a nivel de los dos grupos el 60% del área tiene napa. Con napa cercana es el cultivo que menos deprime el rendimiento, después lo vamos a ver, o sea que en un maíz con este nivel de napa estamos en un 50 o menos por ciento de rendimiento, mientras que en un trigo estamos ahí en un 20%, más de eso no se nos cae. Mejora la infiltración de los suelos y simplifica el manejo de malezas problemáticas. Tiene cosas muy parecidas a lo que mencionaba Diego con los cultivos de cobertura, lo mismo hace el trigo. Entonces, yendo ya al margen bruto, pensando en la campaña que viene, si pensamos en el rendimiento promedio del CREA Teolina de los últimos 10 años, es 5.200 kilos trigo y 3.200 soja. Con ese nivel de rendimiento y con los valores esperables para el año que viene, el cultivo que mejor margen bruto nos da es el trigo soja. Por supuesto que dentro del campo hay campos que están en productividades un poquito más bajas, más que nada en lo que es soja, pero en realidad no hay ningún campo que tenga menos de 3.000 kilos de soja de segunda en los últimos 10 años, y campos que están por arriba de los 3.500, 3.700 kilos de soja de segunda de los últimos años. O sea, donde hay napa, la productividad de soja de segunda proporcionalmente ha crecido mucho más que la productividad de soja de primera. Entonces, los dos cultivos son muy seguros. Y yendo, digamos, si tomamos los promedios de los últimos 5 años, que es un poco más alto, o sea, el margen bruto tanto en campo propio como alquilado es muy bueno. Dentro de los cultivos, de las opciones que tenemos, trigo, soja funciona muy bien, maíz no funciona bien, pero con altos rendimientos, o sea, tenemos que estar apuntando hoy con el nivel de precio que estamos teniendo en rendimientos de 12.000 kilos para arriba para que en alquiler dé positivo. Y soja, estamos pensando en los 4.500 kilos para arriba, que no lo estamos pudiendo lograr como valor promedio. O sea, como valor promedio de los grupos en soja de primera, estamos en 4.400 kilos y no lo subimos. O sea, este año que fue un buen año, medio complicado de lluvia, pero están ahí en 4.500 kilos y tenemos soja de segunda en 3.700, 3.800. No hay relación. Estamos trabajando en ver cómo podemos hacer para levantar el rendimiento de soja de primera, pero nos está costando, estamos cortando grupos, estamos haciendo ensayos de nitrógeno en soja porque también es una limitante, pero no pasamos más de 400 kilos de respuesta con urea, así que tenemos que buscarle la vuelta. Pero sí le hemos encontrado la vuelta a todo lo que es maíz, todo lo que es trigo y todo lo que es soja de segunda. Así que desde el punto de vista de margen bruto, con este escenario de precio es muy bueno y aceptable. Dentro de lo que es evolución de rinde, fíjense, acá la de arriba, en 27 años que está el CREA, tiene 4.200 kilos de trigo y 2.800. Tomamos los últimos 10 años, estamos en 5.300 y 3.200. O sea, si tomáramos los 27 años, pero hay una brecha tecnológica muy alta porque hemos crecido mucho en rinde de trigo y de soja, igual la productividad no es tan mala. Esta es la evolución de rinde de trigo y de soja desde que está el CREA, y la verdad que los dos crecen y estamos creciendo a muy buen ritmo, y si tomamos los últimos 10 años, así como nos da. Y lo interesante es que el coeficiente de variación no es muy alto, o sea, para un doble cultivo un 16% de coeficiente de variación es bastante bueno. Si nosotros combinamos, o sea, un 5.300 kilos menos el 16% menos, o soja con este rendimiento y un 16% menos, estamos en cero. O sea que poniéndole que se nos combinen las dos, el piso de trigo y el piso de soja, estamos en cero. O sea, se puede dar que los dos cultivos, o sea, nos rinda poco el trigo, nos rinda poco la soja segunda, pero la probabilidad que vemos es baja. O sea que ante un escenario negativo, estamos en cero. En cambio, en un nivel de maíz o de soja, si se nos da el escenario el coeficiente de variación negativo, nos da pérdida en ambiente alquilado. Otra de las cosas que vemos, digamos, que un poco de los buenos resultados de trigo que estamos teniendo es parte agua,
parte es paquete tecnológico y parte es lo que nos da el clima. Lo que estamos encontrando es que el ajuste que tenemos de rendimiento y temperatura es el promedio de la segunda quincena de noviembre, lo que mejor nos está ajustando a rendimiento. Si ustedes ven los últimos 3 años, estamos ahí con años frescos. El mejor año fue el año pasado y este fue un año un poquitito más cálido, pero digamos, cuando estás ahí en temperaturas promedio de 19 grados y medio en la segunda quincena de noviembre, estamos con rendimientos por arriba de los 5.000, 5.500 kilos como promedio. Y te empiezan a aparecer un montón de lotes con 7.000 kilos. O sea, ¿cuándo te aparecen los 7.000 kilos? En los años frescos. Así que es un factor y que es el que le estamos encontrando la explicación desde el punto de vista térmico. Después, agua y nutrientes es ya una cuestión más nuestra. Este es el acumulado de precipitaciones, la verdad que llovió muy bien para lo que es la campaña. Partimos hace un año atrás, teníamos un problema no estaban recargados los perfiles, vino el temporal de abril y de mayo que llovió promedio casi 300 milímetros en todos lados, se terminó el problema de perfil, se recargó, tuvimos problemas de barro, retraso de fecha de siembra, pero el trigo después fue un muy buen año y desde el punto de vista hídrico terminamos muy bien y con los promedios de rendimiento muy buenos. Así que esto es algo que ya algo se mencionó, pero todo el tema de lo que es napa, hay campos que realmente están muy encima porque en un mismo campo, según cómo está el relieve, este es un campo de ascensión, el campo es como si estuviera inclinado, es la misma calidad de suelo, pero en una parte del campo permanentemente tenés napa 50 centímetros cero y en otra parte del campo siempre tenés napa entre 4,5 metros y 2,5. Entonces, si el año es niño, el campo funciona de una manera, si el año es niña, funciona de otra manera, y ahí tenés que ver y jugar cómo armás la rotación en base a la napa. Lo que sí sabemos, que hay un patrón de comportamiento que ya hoy lo mencionaban, que todo lo que es en el verano, la napa, todos tienen tendencia a deprimirse, mientras menos llueve más se deprime, o sea que es cuando el balance hídrico es negativo, o sea, todo lo que es diciembre, enero, febrero, la napa baja siempre, salvo siempre baja, por ahí el verano muy, muy llovedor, que fue el de los 500 milímetros que tuvimos, ese, bueno, ahí bajó y subió, pero en general baja, y después tenés un momento de recarga que es todo lo que es en el otoño, o sea, en este momento, este año estamos demorados con las lluvias de otoño, hace 2 meses o 1 mes y medio que las napas están iguales, entonces, ¿ve? Acá está. ¿Qué es lo que, para qué nos sirve todo esto? Entonces acá es un mismo suelo o un mismo tipo de suelo, son 3 ambientes de producción totalmente distintos. Uno con napa entre 2,5 metros y 4,5, uno que va de 50 centímetros a 2, que en sí es casi la situación ideal, aunque hay años que se complica, cuando la napa ya nos pasó los 50 centímetros hay pérdida, y otra parte del campo que está ahí siempre en los 50 centímetros, y esa es la del gran dolor de cabeza. Entonces, según esto, vamos viendo cómo se va armando y es un factor muy importante en la toma de decisión. Vamos. Esto es para que vean, es ese mismo campo, esta es toda la parte donde la napa está más lejos y esta es toda la parte donde la napa está más cerca, es el mismo tipo de suelo, esto es trigo, este es el rendimiento de trigo donde la napa está a 1,80 m y esto es donde la napa está a 40 centímetros o 50, entonces acá hay un abanico, digamos, de rendimiento, pero lo que vemos que con napa cerca estamos ahí en los 5.000 kilos de trigo, que es muy bueno. Por supuesto, donde la napa está más lejos tenemos otros niveles de productividad, pero para un ambiente así, poder lograr 5.000 kilos de trigo es muy bueno. Este mismo ambiente con maíz, cuando el maíz es temprano y se nos encharca, son maíces de 6.000 kilos. 6.000 kilos no le sirve a nadie. Entonces, acá es, ¿cómo sería la estrategia? Tratar de hacer todo lo que más se puede de trigo con la napa cerca. El problema es que hay veces, por la rotación vos ya tuviste trigo, por ahí repetís trigo soja, mientras que lo podamos hacer lo sembramos. Maíz temprano, si acá tuviéramos que hacer maíz temprano sí o sí, no sembraríamos un maíz en septiembre, son todos maíces que los vamos a terminar.
empezar a sembrar fin de octubre o fin de noviembre, pensando en caer con el maíz cuando la napa empieza a bajar, porque si tengo un año niño con la primavera llovedora, ese maíz se encharcó y termino con 6.000 kilos de rendimiento por pérdida diaria. Entonces nos vamos a un maíz de siembra de noviembre y ahí ya levantamos el rendimiento. Y esto es bueno, de los resultados de la campaña 17-18, profundidad de napa y rinde, ven que con napas a 50 centímetros estamos con 5.000 kilos para un año que fue muy bueno, y esta última campaña que lo mismo, o sea, con napas a 50 centímetros, esto es lo que estamos logrando, 5.000 kilos de trigo, que para lo que es, desde el punto de vista de margen, es muy bueno, es lo que les mostrábamos hoy, y lo que tienen estos ambientes, si el verano no me es muy llovedor, la soja de segunda está asegurada, con una napa 50 centímetros en trigo. Este año, estos ambientes de 50 centímetros de napa, la soja se terminó sembrando de fin de diciembre, enero, porque tuvimos un diciembre, enero muy llovedor. Pero igual siguen siendo los dos cultivos que mejor los podemos manejar con napa cerca. Manejo de maleza, si bien no voy a dar nada de detalle por qué lo hacemos, si bien esto es del sacado de cultivo de cobertura, una de las grandes cosas que tiene el trigo, que para todo lo que es malezas de invierno, de hoja ancha, es espectacular y es muy fácil de dominarlas. Digamos, el problema que estamos teniendo con maleza es raigras, que ya después el técnico que sigue les va a contar, pero el raigras resistente es un dolor de cabeza para los planteos de trigo. ¿Por qué? Porque cuesta $40-50 controlarlo. Mientras que hoy con un metsulfurón que sale $2, $3, $1.50, nos estamos yendo a costo de $40-50 cuando tenemos problemas de raigras. Entonces, el raigras nos viene entrando desde el lado de Ascensión para acá. Lo bueno del raigras es que empieza de a poco, empieza de las orillas. O sea, si yo hago un control a tiempo y no lo dejo que se me generalice en el lote, lo paro. Si yo no le doy importancia, después se me generaliza en todo el lote. Tenemos muchos casos de solamente control de raigras en cabeceras y algunos lotes puntuales que está generalizado. Otra de las cosas que vimos, tanto con los cultivos de cobertura, que esto es cultivo de cobertura de trigo o en los trigos que van a cultivo de segunda, todo lo que sea maleza de verano tiene un impacto, o sea, todo lo que es, esto es el Eucine, la verdad que tiene un impacto muy grande en el control. Acá vemos haciendo herbicidas con y sin cultivo de cobertura, esto es sin cultivo de cobertura y esto es con, o sea, no es lo mismo tener que controlar este nivel, esta presión que esta, o sea que el mismo efecto que tiene el cultivo de cobertura lo tiene el trigo, con lo cual por eso nos simplifica el manejo. ¿Cuánto hay, en cuanto nos mejora? Hay un 70% menos de malezas de verano donde hay cobertura. El otro tema, que esto sí hay que darle mucha importancia porque es el nivel de infiltración, la gran degradación que tienen los suelos nuestros, hace que tengan baja infiltración. La baja infiltración hace que la eficiencia de captura de agua sea baja y la cantidad de agua que empezamos a tener en camino, cuneta y arroyo es cada vez mayor y es lo que hace que genera los grandes desbordes. Esto es un trabajo que hicieron entre Ricardo Pozzi, Franco y Vanessa de infiltración y estados estructurales. Lo que vemos es que donde esto es un ambiente, un Serie Santa Isabel arenoso, con muchos años de agricultura, donde no había cultivo de cobertura o trigo, los estados estructurales compactados estaba prácticamente en todo el perfil. Y cuando vos tenés un cultivo de cobertura, y esto es sobre un cultivo de cobertura de 2.500 kilos, que es un cultivo de cobertura bajo, digamos, es muy fácil de lograr con semilla y un nivel de nutrición bajo, ya 2.500 kilos de cultivo de cobertura lograr, ya tenés un impacto sobre lo que es el nivel de estructuración. Vamos a lo importante, ¿cómo se resume esto? Donde no hay cultivo de cobertura para un suelo arenoso que es un Serie Santa Isabel, estamos en 16 milímetros hora, con un cultivo de cobertura de 2.500 kilos, 40 milímetros, y donde el cultivo de cobertura tenía 5.000 kilos, que se asemeja a la productividad de un trigo, estábamos en 58 milímetros. O sea, que esto es en 3 meses que se logró, pasamos
de un ambiente de 16 milímetros a 42 y si fuera un cultivo de cosecha 58. O sea, esto que es mucho más agua en el perfil, mucha menos agua en las cunetas, en los arroyos. O sea, esto es algo realmente que hay que darle importancia. O hacemos trigo o con un cultivo de cobertura, matado aunque sea temprano, con baja biomasa, ya estamos logrando por lo menos duplicar el nivel original de infiltración. Bueno, hasta acá es por qué le hacemos el trigo, digamos, cuáles son nuestros justificativos de por qué debemos hacer trigo dentro de la rotación. Y ahora vamos a ir cómo lo hacemos. Vemos agua almacenada de profundidad de napa, porque esto un poco nos sirve para definir paquete tecnológico. El cultivo antecesor, el trigo ha crecido mucho sobre área de maíz. Siempre el CREA Teodelina tradicionalmente hizo bastante trigo y hace unos 15 años atrás tenía muchísimo trigo sobre antecesor maíz. Después cuando empezó a venir intervención del mercado, empezó a bajar, como le pasó a todo el mundo, y hoy que estamos sin intervención del mercado, vuelve a crecer el cultivo, crece mucho sobre maíz y inclusive hay lote de trigo soja. ¿Por qué hacemos trigo soja? Trigo soja, porque hay mucho ambiente con napa 50 centímetros, entonces buscamos tratar de consumirnos el agua y son los dos cultivos que menos nos impactan con la napa, básicamente el trigo. No haríamos cebada, o sea, lo que sí queda claro que dentro no es lo mismo un trigo que una cebada. Una cebada con napa 50 centímetros se destruye porque tiene mucho más sensibilidad. La cebada, el CREA Arenal es el que más hace, está posicionada para los ambientes de médano, no para el ambiente de napa cerca. El cultivo antecesor, el manejo, vamos a ver, el nivel nutricional y su impacto. Acá hay tres cosas, en el rendimiento, en la calidad del trigo y la soja de segunda. Ahí vamos a ver cómo el nitrógeno puesto en el trigo, qué impacto tiene en la calidad y soja de segunda. Enfermedades, que es algo que estos últimos 2 años con roya amarilla estamos todos planteados con 2 aplicaciones y hacia dónde vamos. Han funcionado dentro de la red. Realmente tenemos un problema y lo vemos como un problema porque el 60% del área de los dos CREA es ceibo. O sea, desde el punto de vista de abanico genético, la verdad que estamos en falta, pero la verdad que cuando vos ves, nos cuesta encontrar un material para reemplazarlo. Y lo van a ver en los ensayos. Cualquier material de ciclo corto está 800.000 kilos abajo. Entonces nos cuesta mucho reemplazar ceibo. La idea es agrandar un poco más el área de ciclo largo e incluir, bueno, ñandubay como un intermedio y audaz, que aparece como un trigo corto con buenos rendimientos y nivel y grupo 1. Tecnología de insumos, ¿qué es? Hay cosas que están en periodo de prueba, que es lo que estamos viendo y que nos están dando resultados positivos. Todo lo de los fosfitos tenemos respuesta, o micronutrientes. Zinc ya es un nutriente que está bastante incorporado porque en los suelos nuestros están todo por debajo de un ppm de zinc, así que todo, más del 50% del trigo está hecho con zinc. Estos inductores del sistema de defensa vegetal, que son parecidos a los fosfitos, lo estamos probando con resultados positivos, pero son ensayos. Ahora vamos a ver de meterlo dentro del gran cultivo. De todas maneras, son todas tecnologías que estamos viendo que están en un promedio de respuesta entre 150 y 300 kilos de respuesta. No estamos viendo que esto nos haga un salto de 1000 kilos. Ese salto de 1000 kilos lo va a dar si no estamos manejando, pero como ya están en un nivel de nutrición muy bueno y un manejo de enfermedades bueno, este tipo de tecnologías están dando, pero son esos saltitos chiquitos. No son grandes saltos, pero son herramientas interesantes para meter. Bueno. Esto es de la semana pasada. Agua a la siembra. O sea, esto es un Serie Santa Isabel con napa a 1 metro. Esto es el mismo suelo, pero con napa a 2 metros. Y acá hay 2 mundos. Uno es este, que me está sobrando 100 milímetros. O sea, este ambiente de napa a 1 metro, si no me llueve más, mejor. Porque me llueven 100 milímetros, ya me empezó a complicar. Todo esto es agua libre, o sea que a partir de, estos son ya los 80, 100,
0,8 o 1 metro ya empieza a sacar barro el barreno, y ahí está la napa. Acá sobran 100. Esta situación que hay mucha que se va a dar, acá nos faltan 100 para poder completar, digamos, porque la napa estaba acá. O sea, esto que ustedes ven acá es ascenso capilar, esto no, esto es agua de arriba. O sea que una de las cosas que estamos viendo, que no nos quede una parte seca entre la napa, o sea, entre el frente de humedad por ascenso capilar y el que se da por lluvia, que ahí no nos quede una parte seca, porque si acá tenemos el suelo está por debajo del 50% de capacidad de campo, las raíces no tienen chance de pasar. Entonces, si tengo napa, grafiquen y miren el frente de humedad, porque si no, nos vamos a creer que tenemos napa y en realidad tenemos ahí una parte que no, y nos va a pasar la factura. Esto es la realidad. Ayer estuvimos viendo unos cuantos lotes. Hay lotes que con la napa a 2 metros está el frente de humedad bien, y hay lotes que con la napa a 2 metros hay 1 metro seco, pero seco. Entonces, miren. Y después está esta situación, que la sin napa, y esto realmente hoy no se puede hacer trigo, o un trigo con un paquete tecnológico. Faltan 200 milímetros si queremos completar los 2 metros de perfil. Así que, ¿cuánto nos está faltando? Entre 150 y 200 milímetros de agua en el perfil para salir lleno para los perfiles con napa lejos o sin napa. Entonces esto, miren y grafiquen. Si vamos a insistir bastante en esto porque es un problema si nos tenemos esto, o si tenemos un sector seco, las raíces no van a pasar. ¿Sí? La exploración de agua a 2 metros es importante. Sí. Sí. Mira, esto es soja, pero lo hemos visto en trigo. El año pasado, que fue un año niña, donde todo el mundo se les secó la soja de segunda y tuvieron producciones, nosotros tuvimos, hasta que llegó el temporal, estaban todas hojas cercanas de los 4.000 kilos. Vos muestreabas con el barreno, llegábamos hasta los 2,50 metros y vos sacás raíces en soja. En trigo te pasa lo mismo. Hasta 2 metros llega perfecto. Para los suelos arenosos nuestros llega perfecto. Mientras el suelo es más pesado, menos llega. Sí, franco arenoso. Llega perfecto. No va a tener problema. Bueno, estos son los barrenos, da trabajo. Y acá hay un gran detalle. Ustedes van a ver que esto, ¿cómo saben si sale agua? Porque ustedes cuando saca el barreno con agua, tienen que golpear con el cuchillo agua ahí, y ahí empiezan a ver el agua libre. Lo que van a ver es, cuando yo veo esto a la profundidad que lo veo, si al lado de un freatímetro, van a ver que el agua libre está 1 metro más abajo. Y es lógico, porque en el freatímetro el agua es agua libre. En cambio acá el agua está entre las partículas del suelo, por eso el nivel de agua da más alto. No es que esté mal el freatímetro o nosotros estamos midiendo mal. Lo que vimos es que más o menos entre el nivel del freatímetro y el nivel que uno encuentra esto, ya agua libre, golpeando en el barreno, es 80 centímetros más arriba. Entonces, si yo tengo un freatímetro con napa a 3 metros, a los 2 metros tengo el frente de humedad. Si ese frente está unido con el de arriba, estamos perfectos. Entonces, gran detalle, da trabajo y es lerdo, pero bueno, es una manera de caracterizar y ver cómo estamos con el nivel de agua. Lo otro es, esto lo armó Ricardo Pozzi para el año pasado porque estábamos en la misma situación, y la verdad es que ¿qué probabilidad tenemos que entre abril, mayo y junio nos lluevan 150 milímetros? 25%. Y que lluevan 100, el 60%. O sea, si uno lo mira desde la estadística, la probabilidad de recarga full es baja. El año pasado estábamos igual, vino un temporal de 300 milímetros y si uno fuera a tener ¿qué es lo que pediríamos? Lo ideal sería un temporal así de una semana de 70, 80 milímetros, porque un temporal así, cuando llueve tan despacito, la eficiencia es casi del 100%. Si viene un baldazo de 50 milímetros, va a depender mucho del nivel de infiltración, pero hoy, como tenemos los suelos nuestros, en un baldazo de 50 milímetros no van al suelo más de 20, 25. Entonces,
esperemos que haya un poco más de recarga y que llueva para los ambientes sin napa. Yendo ya al efecto del antecesor. Acá lo que tenemos es la evolución del rendimiento de trigo sobre antecesor maíz y sobre antecesor soja. Y lo que vemos es que siempre el trigo sobre antecesor maíz rinde un poquito menos. La verdad que lo hemos ido ajustando. En una serie larga de años estamos ahí alrededor de los 2 quintales, en una serie más corta estamos alrededor de unos 3 quintales, o sea que rinde menos, un poquito menos. Y acá empieza a aparecer cuánto rinde el trigo soja. Trigo soja, trigo soja. ¿Cuánto es lo que yo puedo esperar? En promedio 600, 700 kilos menos que sobre una soja de primera. Entonces, para los que vayan a repetir trigo soja, piensen en una expectativa de rinde 500, 600 kilos menos de la que yo estoy poniendo cuando el antecesor es soja de primera. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones prácticas de manejo. Bueno, esto es lo mismo de una campaña. Lo otro que hicimos acá es cuánto me rinde la soja de segunda según el antecesor del trigo. Y acá lo que vemos en una serie larga, por ahí van a ver que falta algún año, es porque hubo algunos años que no hubo trigo sobre maíz, pero lo que vemos en una serie de un montón de años es que la soja de segunda, cuando el antecesor del trigo fue maíz, en promedio rinde 250 a 300 kilos más. O sea, por un lado me rinde un poco menos el trigo, pero me rinde más la soja de segunda. Y esto es una información que se repite en varios CREA que están, o en varios campos que están con intensificaciones, con modelos de rotación intensivo. Hay muchos campos que tienen maíz, trigo, soja, y eso es lo que da. Y la soja de segunda, cuando es trigo, soja, sobre la expectativa de rendimiento, 1 quintal menos, 2. Pero repito, ¿por qué hacemos trigo, soja? Lo estamos haciendo en esos ambientes con la napa cerca o donde yo quiero hacer aumento de área, pero en general el lote que repite es todo ese lote que tiene la napa cerca. Así que el efecto antecesor está sobre el trigo un poquito negativo, sobre la soja es un poquito positivo cuando es maíz. Y acá lo que vemos es básicamente para ver mostrar cómo el porcentaje de antecesor que había, o sea, en el año 2000-2001 el 85% del trigo se hacía sobre maíz. Hubo antes del 2000 2 o 3 campañas que el CREA Teodelina tenía mucho menos área, pero prácticamente no tenía soja de primera. Después empezó a venir la intervención, empieza a bajar hasta el peor momento de la intervención, que casi no hubo nada, y ahora vuelve a recuperar, y hoy ya el 30% del trigo ya se está haciendo sobre maíz. La idea es este año, la tendencia va a seguir, así que y empieza a aparecer el trigo soja en más o menos porcentaje, y estos son los ambientes complicados de napa. Una de las cosas que nos planteamos es, siempre hicimos ensayo cómo manejar la nutrición de un trigo sobre maíz y cómo manejarla sobre soja de primera. Como ahora aparece el trigo soja en esos ambientes, empezamos a hacer franjas de nitrógeno sobre distintos antecesores. Esto es un trabajo que hizo Vanessa en el campo donde está, porque es justamente ese campo con problemas de napa. Acá tenemos antecesor maíz, ahí están las franjas. Una de las cosas que hicimos mucho el año pasado fue la franja de suficiencia. Muchos lotes se hacía doble pasada de urea para ver, y después se medía, para ver si el nivel de nitrógeno estaba bien. En general, lo que nos dieron las franjas de suficiencia, 1,5 quintales, 2 de respuesta, o sea, casi no hubo respuesta. Eso quiere decir que estamos nivelando bien el nitrógeno. Una manera de ver para ustedes, práctica y sin volverse loco, si están con 200 kilos de urea, hagan una franja al lado, el doble. Ida y vuelta pasada y miden. Si ustedes tienen respuestas 500, 600 kilos en esa franja, es porque el nitrógeno está siendo restrictivo. Entonces, una manera de ver si yo estoy con el nitrógeno bien, hagan una franjita doble, ida y vuelta. No tienen que bajarse ni hacer nada. Estos nos están dando... Ahí está. Bueno, este era el nivel, cómo quedaban nivelados. Vamos a ir directamente a... está bastante lerdo el...
Sos muy ansioso. Sí, tengo un problema de ansiedad. Me vuelve loco apretar y que no. Bueno, así estaba en la franja, pero vamos a ir directamente a las gráficas. Uf. Esto es. No. Ahí está. Bueno, entonces acá lo que van a tener es, cada colorcito es antecesor soja de primera, antecesor maíz temprano y antecesor trigo soja. ¿Dónde vemos que se plancha la respuesta a nitrógeno? 210, 220, que esto es lo que nos está dando sobre antecesor soja de primera, y sobre antecesor maíz o trigo soja 250, 260. Eso es que algo ya hoy Diego lo mencionaba, o sea, si vamos a hacer trigo sobre maíz o trigo sobre trigo soja, piensen en por lo menos 40 o 50 kilos más de N, que sería 100 kilos más de urea en el planteo para tener las mismas productividades. Y esto es a lo que vamos a apuntar este año, o sea, si el precio de trigo esperado es un poquito más alto, nivelamos un poco más, pero digamos, con este nivel nutricional estamos bien, o sea, con este nivel nutricional, si aparece un año climático que nos da para 7.000 kilos, la nutrición alcanza. El tema es que si vos lo restringís, puede ser que en un año seco tengas menos respuesta, o te aparezca el año de 7.000, te dé 7.000, pero un trigo que tiene 8 de proteína, que no sirve para nada. Entonces, el nitrógeno hay que pensarlo de manera integrada, en kilo y en calidad. Hoy la calidad se paga y ahora vamos a ver un trabajo que se hizo muy bien, muy bueno de calidad, nutrición y calidad. Bueno, esto es lo mismo dentro de los CREA, donde se plancha en soja de primera y donde se plancha en antecesor maíz, o sea, es como para reforzar de lo que se da en un ensayo, después cuando vos lo ves a escala, es lo que estamos logrando. Nutrición, calidad y margen bruto. Esto creo que es un trabajo muy bueno porque integra un montón de cosas. Este año lo hicieron Walter y Jorge Salvía, que están dentro del CREA Teodolina. Dentro del CREA Teodolina y Ascensión ya no se discute más si el trigo se incorpora o no se incorpora el nitrógeno. Es 100% incorporado. Ya es un tema menos, pero siempre está desde lo comercial la presión de chorrear, bolear, que es lo mismo. Bueno, entonces ellos decidieron y hicieron un ensayo. Esto tiene 2 repeticiones, que es guan chorreado, urea incorporada y el testigo, o sea, y quedaron niveladas con distintos niveles de N, o sea, guan chorreado, urea incorporada, están con el mismo kilo de N, después más urea, el testigo, proteína. O sea, ¿cuánto tenía de proteína? ¿Cuánto tenía de gluten? ¿Cuánto vale ese trigo hoy? Ese trigo con este nivel de proteína tiene un valor en dólares. Esto es valor del trigo al 15 de abril. Lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, ¿cuánto me pagás por este gluten? Y esos precios nos pasaron por el valor del dólar del día. O sea que yo tengo un trigo de $180 o $205. Acá está bueno en agregado y acá está en la respuesta. Ahora vamos a ver, acá está. ¿Qué es lo que vemos? Que ahí, nivelado, una de las cosas que nos da es que a 210 kilos de N es donde se está planchando, que es lo que nos viene dando. Los puntos de abajo son de one. Y acá sacamos otra. Entre chorrear e incorporar con mismo nivel de nitrógeno, 450 kilos de respuesta. Esto era antecesor soja, no antecesor maíz. Si eso hubiera sido antecesor maíz, tenés 1.000 kilos. Entonces, no se discute más. El trigo se incorpora el nitrógeno. Y mientras más seco sea el año, más alta es la respuesta. El año pasado, que fue un año llovedor, porque ellos hacen, todos los años siempre hacen boleado incorporado, o sea, hacen una franjita de boleado a propósito, y lo que nos da es que en el año húmedo la respuesta es de 2 quintales, 2 quintales y medio, sobre soja de primera siempre. El año pasado, que fue un año normal, y si el año es seco puede tener más de 1.000 kilos. Entonces, ahí está. Otra de las cosas que estamos haciendo por 2 motivos. Algunos no tienen el fertilizador, pero sí tienen la sembradora de trigo, con lo cual usen la sembradora de trigo para incorporar urea. Si operativamente vos lo podés hacer o no tenés muchas hectáreas por delante, se hace, porque hay muchas empresas que lo hacen. Y sobre antecesor maíz o trigo soja es una muy buena alternativa porque me pica el rastrojo, me lo acomoda. Tienen que moverlo, o sea, la doble pasada de sembradora mejora los rendimientos.
Los rendimientos más altos del CREA Ascensión este año fue sobre antecesor maíz con doble pasada de sembradora. Pasa 2 veces, queda tierra y la verdad que, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque son empresas que tienen rotación maíz, trigo, soja. Entonces, hoy ya tenemos graves problemas de cobertura. Una alternativa es esto, la doble pasada de sembradora, el que lo puede hacer, estamos tratando de ver otras cosas, funciona. El objetivo siempre es clavar la urea. Y acá está, en plata, cada nivel de nutrición y cómo lo manejé, cuánto me dio. O sea, con este nivel de nitrógeno, el mejor margen bruto está ahí, en campo propio o en campo alquilado. ¿Qué hicimos campo alquilado? El promedio del CREA, 50% al trigo, 50% a la soja de segunda. Así está, y estos 2 puntos es el guanchorreado, los negros. ¿Está? O sea, que para un mismo nivel de nutrición, yo puedo tener un margen bruto de cerca de $400 o 450. ¿Cuál es la diferencia? Los 4,5 quintales de respuesta. Con el mismo inversión, solamente modificando, porque la diferencia de plata por hectárea, entre chorrear o incorporar, una incorporadora en una dosis muy alta te puede cobrar $25, un fumigador menos de $10 no te cobra. Póngale en $15, un quintal se lleva la diferencia. 3 son para ustedes. Entonces, acá está. Y bueno, nos sirvió porque acá integramos todo. Ahí tienen, nivel de nitrógeno, cómo hacerlo y cómo es la calidad la calidad del trigo. Esto es un ensayo de una Pludol tipo de hace 2 o 3 años que también el objetivo era lo mismo. Diferentes dosis de nitrógeno con 2 variedades, que uno es rayo y fuste, digamos, uno es un grupo 2 y otro es un grupo 1, cómo funcionaban en cuanto a rendimiento y calidad según nivel de N. Si nos paramos acá en la de 220, que es la que estamos usando, este era sobre antecesor soja, los dos están en su máximo rinde, uno 6.000 y otro 7.000, que es la diferencia de rinde entre uno y otro, y miren en calidad. Uno está con una proteína de 10,5 y otro con 11. En este nivel yo estoy en 10, en este nivel es un trigo de 9% de proteína. Eso castiga. Entonces, nitrógeno, es rinde y es calidad. Vamos a la otra. Bueno, acá tienen lo mismo, para no ser reiterativo, de la red de nutrición. Después esta información la pueden ver. Según el nivel de nutrición van a ver qué grado de trigo sale. ¿Ves? Donde yo tengo NPS completo con micro, grado 1, o sea, esto bonifica y hay algunos que descuentan. Viéndolo así, ¿ve? Donde yo tengo paquete tecnológico NPS completo y altas dosis de nitrógeno, tengo el mayor nivel de rendimiento y el mayor nivel de proteína. Esta, ¿qué pasa? No tiene fósforo, tiene bajo nivel de rendimiento, por eso se dispara proteína. Pero yo no puedo esperar un trigo de alto rendimiento y calidad si no le pongo nitrógeno. O sea, cuando yo tengo 8% de proteína es porque nitrógeno lo estoy manejando mal. Una de las cosas que estamos haciendo es que lamentablemente no se lo podemos mostrar ahora. Lo que hicimos es, de un montón de lotes, hicimos análisis de grano. Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, micro, porque lo que queremos ver es cómo hacer una autopsia, un diagnóstico de ver, a ver, cuáles son los nutrientes que están limitando. Porque nitrógeno, fósforo, azufre, sabemos cómo manejarlo. Ahora, si aparece boro, yo no puedo estar haciendo ensayo de boro, prueba y error en todos los ambientes. Entonces lo que hacemos es, hago un mapa nutricional del grano que yo genero. Lo que hago es, del lote que yo conozco, saco una muestrita. Eso háganlo y vean. Y ahí se van a encontrar que a lo mejor tiene bajo azufre, que a lo mejor tiene bajo fósforo, y ahí es una autopsia, es para una herramienta de diagnóstico. Lamentablemente no tenemos los resultados, pero por ahí en la HAT de maíz se puede mostrar. Esto es un ensayo de hace un montón de años que haciendo curva ADN nos dimos cuenta, esto es trigo, recorriendo que la soja que había tocado en la parcela testigo hacía un saltito. Es muy difícil ver en soja cuando vos le ponés nitrógeno que tenga mayor biomasa, es muy difícil. Esto es... Vamos. Está lerdo esto.
Más allá de mi ansiedad está lerdo. Entonces, acá tienen nivel de N, esto era antecesor maíz, quedó nivelado de 90 kilos de N a 90 el testigo y de 150 a 280. Y acá tienen el rinde del trigo y de la soja de segunda. Entonces, miren la productividad. Si el trigo respondió todo. Ahora, la soja de segunda, donde el trigo no tenía nitrógeno, 3.200 kilos. En este nivel nutricional, 3.600 y en el más alto, 3.900. O sea, el N puesto, esto era puesto en el trigo y mirado en la soja de segunda, respondió y responde, aunque hay muchos que lo ponen en duda, háganlo. La verdad que yo creo que una de las cosas de por qué proporcionalmente la soja de segunda nos viene creciendo más en rendimiento que soja de primera es por el paquete tecnológico del trigo. Si hacen un paquete tecnológico de trigo muy básico, no va a aparecer. Y esto sale de la red. Es la respuesta de N, la soja de segunda, al nitrógeno puesto en el trigo. Al principio no y después está. Hoy está en promedio con 270 kilos de respuesta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí. ¿Estamos mal? Bueno, no está muy lerdo esto, eso es lo que pasa. Una cosita, en algunas zonas se está viendo incorporación de la urea en el trigo en más follaje. Sí, nosotros no lo hacemos. Vamos con todo el paquete a la siembra, salvo que tenga poca agua en el perfil. Pero en general hicimos franjas de... ¿Cómo te das cuenta que estás bien? Cuando haces franja de suficiencia. Si vos haces franja de suficiencia y no te responde... Está, y hicimos trigo a macollaje, refuerzo de N a macollaje y tampoco hubo respuesta. Me refiero que algunas penas, digamos, el trigo está bien tratado, lo que fuera, y que no se ve daño, por lo menos no se ve daño al cultivo, digamos que tenga algún problema, meter, clavar, sacar de foliar, en teoría. No. Pero no se ve hasta ahora eso. No, lo hacemos todo incorporado antes de la siembra, para los planteos nuestros. Bueno, ahí está la respuesta. Ya falta poco. Manejo de enfermedades. No vamos a mostrar nada. Las dos últimas campañas, la decisión de aplicaciones por roya amarilla. Todos los lotes fueron con 2 aplicaciones de doble mezcla de estrobilurina y trazol. Hoy ya estamos pensando para la campaña nueva, tenemos que ir a triple mezcla. Estamos viendo que nos está costando mucho controlar mancha amarilla, con lo cual ya tenemos que ir a carboxamida. Es la enfermedad a dominar, o sea, no vemos problema de control en roya, sí en mancha amarilla, y hay que hacer desde plantear el cura semilla a la triple mezcla. Bueno, monitoreo de la herramienta, no hay mucho más, aplicación, y esto sí, incidencia baja, no más del 5% en roya ni 20% en mancha amarilla. Este es el criterio que tenemos y se hace, y los últimos 2 años el 100% del área fue con doble aplicación. Y la calidad. Variedad de incorporar, ya lo he mencionado. Cuando uno ve una gráfica así, estas son las 4 variedades que más rindieron en la red. Ahora, cuando vos tenés que un material está así, que en tantos materiales de abajo o arriba te saca, es muy difícil reemplazarlo. Sabemos que esto tiene su riesgo porque el pool genético es reducido, pero bueno, vamos a incorporar acá y hay algún otro material, bueno, y anduvo dando vuelta, pero nos cuesta. En largo estamos un poco más claros, Baguette 620 o 680 también nos funcionó bien, pero nos inclinamos más por en los ambientes de baja está funcionando mejor, y así está el Algarrobo y el otro que para ambientes buenos es Alhambra. Pero acá es como que tenemos un poco más de opciones para empezar a reemplazar al Algarrobo. Hasta acá es lo de trigo. ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos? 5, no más. Así que, como resumen es... midan agua, en base al agua decidan el paquete tecnológico, incorporen el nitrógeno. Si uno es una discusión que se da eternamente, hay que hacerlo, hay que incorporarlo. Hay un campo en la zona de Santa Teresa que era un campo netamente sojero y hoy está en un 33% de rotación. No hay en Santa Teresa, a 50 kilómetros de Rosario, no hay un equipo para incorporar urea. Tiene que venir un equipo de 50 kilómetros y no hay. Entonces hay que hacerlo.
Una de las cosas que le dio estabilidad a eso es la incorporación, porque generalmente en el invierno llueve menos que acá. Entonces, manejarlo. Con los temas de cultivo de cobertura, hoy Diego le mostró un montón de cosas y la realidad es que nosotros hemos trabajado en cultivo de cobertura, hoy es muy poquito porque en vez de hacer cultivo de cobertura vamos a trigo. Ellos tienen un problema que el trigo no es un cultivo tan seguro desde el punto de vista de la productividad. Hay muchos años que han hecho las cosas a 10 puntos, viene golpe de calor y te deja con 2.000 kilos. Entonces, tienen que ir a cultivos de cobertura, tienen la incorporación del maíz tardío, que es muy buena herramienta, pero el problema es cómo llegas limpio con todo el tema de maleza. Entonces, y no tienen tanto problema de inmovilización de nutrientes porque ellos están 2 o 3 grados la media arriba nuestro. Nosotros somos un clima más frío, la cobertura no genera inmovilización de nutrientes. Entonces hay que saberle manejar la nutrición y el agua. Entonces, como resumen, ¿por qué lo hacemos? O cuando trabajamos, hace 5 años que trabajamos bastante, ¿y en dónde lo hicimos? Porque teníamos un montón de campo cuando se arma el CREA Ascensión, que era soja, o sea, 100% del área soja con muy baja, esto es lo que saldría más o menos una soja hoy, pero piensen que esas son sojas sin fertilización, sin nada, o sea, la inversión era muy baja. Ir a un modelo de rotación significa más inversión, porque de una soja que cuesta $300, un maíz 50-50, tengo que invertir $130 más, la del 33, 170, o sea, entonces usamos el cultivo de cobertura como puente para ir hacia la rotación. Entonces empezamos a hacer soja, o sea, cultivo de cobertura y maíz tardío, o sea, esto es... Íbamos hacia esto por la intervención del mercado de trigo. Hoy este ambiente ya está, en vez de haber cultivo de cobertura, hay trigo-soja. Entonces, lo usamos como un puente para pasar, digamos, de acá a acá. Y es interesante y lo hemos contado cómo lo hacíamos, pero bueno, hoy ya no. Esto era pura soja en el año 2012-13. Ya esta campaña mucho más rotado y hoy el CREA Ascensión tiene el 50% del área con trigo o cultivo de invierno. Así que por eso sale el cultivo de cobertura y queda algo muy puntual. Algún lote de maíz tardío va a ir, o lote que no se pueda hacer trigo, que tiene poca agua, va a un cultivo de cobertura y va a un maíz tardío, por nitrógeno, por agua digo. Y hay una empresa, el CREA Teodelina, que está metiendo la vicia antes del maíz. Si el agua le da, el maíz lo va a hacer temprano, y si el agua no le da, el maíz pasa tardío. A diferencia de Diego, que hoy les mostraba que cuando hacen vicia, maíz tardío, no tienen respuesta N, nosotros sí tenemos respuesta N, menos, pero hay. La diferencia es que él tiene 3 grados más de temperatura media. O sea, la mineralización de esa biomasa es mucho más rápida en Pellegrini, en San Jorge, que acá. Entonces... igual aunque hagamos vicia en maíz tardío, tenemos que hacerle un aporte de nitrógeno. Lo que hicimos fue aporte de materia seca, dosis de nitrógeno, vimos cultivo de cobertura con distintas dosis de nitrógeno y soja de primera respuesta, así que un poco viéndolo de la red de lo que pasa con el trigo soja cuando vos lo manejás bien, lo mismo pasa en el cultivo de cobertura. Y se hace el análisis y bueno, cada uno tuvo su análisis económico, pero básicamente uno lo que ve es que con 2.500 kilos de materia seca, que es muy bajo, ya tenemos muy buen efecto para maleza y para infiltración. O sea, con un cultivo de cobertura de ese nivel ya está, con un cultivo de cosecha es mucho mejor, o con más biomasa va a ser un mejor control de maleza y mejor infiltración. Entonces los dos pilares que yo creo que tenemos que manejar, y que Diego lo remarcó, es consumo de agua y movilización de nutrientes. ¿Cómo lo manejo esto? Con momentos de quemado. Si yo voy a cultivos de mucha biomasa, me va a inmovilizar nutrientes y nitrógeno, y si voy a soja, me va a rendir menos la soja. Porque ya lo vimos en 2 o 3 quintales cuando matamos tarde. El agua se recupera, el nitrógeno tiene todo un proceso. Así que esta es la herramienta, y un poco ya como para resumir, es una oportunidad, para algunos es sí o sí, definir qué es lo que quiero hacer. El momento de quemado es importante por los consumos de agua y movilización, y hay que ver, si yo priorizo priorizo biomasa, manejen bien la nutrición, porque si no te vuelve para atrás, el maíz te da menos.
Y hay que verlo como una tecnología de proceso integrado. Es lo que decía hoy Diego del el costo ambiental, o sea, hoy no se dice más cultivo de cobertura, sino cultivo de servicio. Bueno, ¿qué sería un cultivo de servicio? Valorar y ver el costo y verlo en el largo plazo. Bueno, la agricultura es un sistema. Nada más.